Manejé 3 horas bajo la lluvia para llegar hasta aquí. 3 horas con las manos apretadas sobre el volante, los limpiaparabrisas golpeando sin parar, y una sola imagen clavada en mi mente que no me dejaba respirar bien. Había descubierto la traición 2 días antes. Y en lugar de quedarme en casa destruyéndome en silencio, tomé la decisión más extraña que he tomado en mi vida, visitar al amante de mi esposa en el hospital. No sé exactamente qué esperaba encontrar. Quizás quería confrontarlo. Quizás quería entender. Quizás solo necesitaba ver con mis propios ojos al hombre por el que Diana había destruido 22 años de matrimonio. Lo que sí sé es que nada, absolutamente nada de lo que había imaginado durante esas 3 horas de lluvia, me preparó para lo que encontré detrás de esa puerta. Habitación 512. Quinto piso. Pasillo blanco, luz fría, olor a desinfectante mezclado con café quemado. Caminé despacio. Cada paso me pesaba como si llevara piedras en los zapatos. Me ajusté los lentes sobre la nariz y puse la mano sobre la manija. Respiré. Empujé la puerta. Y me quedé congelado. Mis lentes se me cayeron al suelo. No lo noté de inmediato. Me quedé parado en ese umbral, mirando lo que había adentro, sintiendo como algo dentro de mí se rompía de una forma que no tenía nombre todavía. Porque lo que vi en esa habitación no era solo lo que temía encontrar. Era algo mucho peor. Era algo que me hizo entender que yo no era simplemente un esposo traicionado. Era un objetivo. Pero para entender lo que vi detrás de esa puerta, necesito contarte desde el principio. Porque esta historia no empezó en ese hospital. Empezó mucho antes. Empezó en una vida que construí con mis propias manos, ladrillo por ladrillo, sacrificio por sacrificio, creyendo que lo hacía por nosotros. Sin saber que la persona a quien más amaba en el mundo llevaba meses planeando usarla en mi contra. Me llamo Armando. Tengo 48 años. Y durante 22 de ellos, creí que era el hombre más afortunado del mundo. Conocí a Diana en una época en que yo no tenía casi nada. Trabajaba 12 horas diarias en una empresa de logística donde era apenas un asistente administrativo con un sueldo que apenas alcanzaba para rentar un cuarto en un edificio viejo del otro lado de la ciudad. No tenía auto. No tenía ahorros. Tenía 26 años. Una mochila desgastada y las ganas enormes de construir algo que valiera la pena. Ella llegó a mi vida en una tarde de octubre, en una reunión de trabajo donde yo era el que servía el café y ella era la invitada especial de uno de los directivos. Me miró diferente. No con lástima ni con indiferencia, como solía mirarme la gente en esos años. Me miró como si realmente me viera. Nos casamos 3 años después. Y desde el primer día, yo me prometí a mí mismo que Diana nunca iba a faltarle nada. Que el hombre que ella había elegido, ese chico sin auto ni ahorros que le servía café, se iba a convertir en alguien que ella pudiera admirar. Y cumplí esa promesa. Dios sabe que la cumplí. Trabajé sin parar durante años. Ascendí. Cambié de empresa. Monté mi propio negocio de distribución cuando teníamos 12 años de casados. Perdí dinero al principio, claro que sí. Hubo meses en que no dormía pensando en los pagos, en los clientes, en los contratos. Pero Diana siempre estuvo ahí, o eso creía yo. Me decía que confiaba en mí. Me decía que iba a salir adelante. Y yo le creía. Le creía todo. El negocio creció. Para cuando cumplimos 16 años de matrimonio, ya teníamos una casa propia, 2 autos, y yo había logrado construir algo que facturaba más de $80,000 al año. No éramos millonarios. Pero éramos estables. Éramos sólidos. O al menos eso pensaba. Nuestro hijo Jorge tenía 17 años cuando todo empezó a cambiar. Y lo peor es que al principio no lo vi. O no quise verlo. Porque hay cosas que el amor te hace ignorar, no por estupidez, sino porque confiar en la persona que amas es lo más natural del mundo. Y cuando esa confianza se rompe, no se rompe de golpe. Se va deshaciendo despacio, como papel mojado, hasta que un día metes la mano y ya no queda nada. El primer signo apareció una noche de martes. Diana llegó tarde. Dijo que había tenido una reunión. Yo no pregunté nada. El segundo signo fue un fin de semana en que salió con amigas y apagó el teléfono 6 horas. Yo tampoco dije nada. El tercero fue cuando cambió la contraseña de su celular sin decirme. Cuando le pregunté con calma por qué, me miró como si yo fuera un paranoico que no merecía explicaciones. Esos signos los fui guardando sin querer en algún lugar de mi cabeza donde uno pone las cosas que no quiere ver todavía. Hasta que llegó el día en que ya no pude seguir ignorándolas. Y ese día cambió todo. Porque lo que descubrí no fue solo que mi esposa me estaba engañando.
Lo que descubrí fue que llevaban meses construyendo algo en mi contra. Y que yo, mientras trabajaba, mientras pagaba, mientras amaba, había estado durmiendo al lado de alguien que me estaba mirando como a un problema que había que eliminar. Pero eso todavía no lo sabía cuando empujé la puerta de la habitación 512. Eso lo descubrí adentro. Déjame contarte cómo descubrí todo. Porque no fue dramático. No fue una escena de película donde alguien te confiesa llorando o donde encuentras una carta de amor sobre la almohada. Fue mucho más simple y mucho más cruel que eso. Fue un teléfono desbloqueado sobre la mesa de la cocina, un martes por la noche, mientras Diana estaba en la ducha y yo había bajado a buscar agua. El teléfono vibró. Yo no tenía intención de mirarlo. Nunca había revisado el teléfono de mi esposa en 22 años de matrimonio. Pero la pantalla se iluminó sola y el nombre que apareció arriba no era el de ninguna amiga. Era un nombre de hombre. Y el fragmento del mensaje que alcancé a leer antes de que la pantalla se apagara me heló la sangre de una manera que todavía no sé describir bien. Me quedé paralizado 3 segundos. 5. 10. Escuché el agua de la ducha correr arriba. Tomé el teléfono. Y lo abrí. No voy a repetir todo lo que leí esa noche. Hay cosas que uno lee y que ojalá pudiera desaprender, borrar de la memoria como se borra un archivo, pero que en cambio se quedan grabadas con una precisión brutal en cada detalle. Lo que sí puedo decirte es que llevaban al menos 8 meses. Que los mensajes eran explícitos y sin ningún tipo de vergüenza. Que había fotos. Que había audios donde Diana reía de una manera que yo no le había escuchado en años. Una risa liviana, despreocupada, completamente ajena al hombre que dormía en su misma cama cada noche. Y había algo más. Algo que en ese momento leí sin entender del todo, pero que me quedó dando vueltas en la cabeza como una alarma que no sabes de dónde viene. En uno de los mensajes, Diana le escribía a ese hombre, a Ricardo, que todo estaba avanzando y que Armando no sospechaba nada. No decía a qué se refería con todo. Pero el tono no era el de dos personas hablando de su aventura. Era el tono de dos personas hablando de un plan. Cerré el teléfono. Lo puse exactamente donde estaba. Tomé mi vaso de agua y subí las escaleras despacio, con cuidado de no hacer ruido, como si fuera un extraño en mi propia casa. Me metí en la cama. Y cuando Diana salió del baño oliendo a su champú de siempre y me dio un beso en la mejilla antes de apagar la luz, yo le dije buenas noches con una voz completamente normal. No sé cómo lo hice. Hasta hoy no sé cómo lo hice. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo durante horas, escuchando la respiración tranquila de Diana a mi lado, preguntándome cuántas noches había dormido así ella, sin culpa, sin peso, con la misma facilidad con que se duerme cuando uno tiene la conciencia limpia. Y me pregunté cuántas de esas noches yo había dormido creyendo que todo estaba bien. Al día siguiente actué con normalidad. Desayuné. Besé a Diana en la mejilla antes de salir. Manejé hasta la oficina. Y en cuanto estuve solo, busqué en internet el nombre que había visto en el teléfono. Ricardo. No tardé mucho en encontrarlo. Teníamos contactos en común, lo cual me revolvió el estómago de una manera nueva. No era un desconocido absoluto. Era alguien que se movía cerca de nuestro círculo. Alguien que probablemente había estado en reuniones donde yo también estaba. Alguien que quizás me había dado la mano y me había mirado a los ojos. Esa tarde mi hermana Elena me llamó por otras razones y algo en mi voz la alertó de inmediato. Elena siempre ha tenido ese radar conmigo. Me conoce desde que tenemos memoria y sabe leer mis silencios mejor que nadie. Me preguntó qué pasaba. Al principio le dije que nada, que estaba cansado. Pero ella insistió con esa calma firme que la caracteriza, y al final le conté todo. Le envié capturas de pantalla que había tomado en silencio con mi teléfono antes de devolver el de Diana a su lugar. Elena no gritó. No maldijo. Se quedó en silencio varios segundos y luego me dijo algo que en ese momento no quise escuchar pero que con el tiempo entendí que me salvó. Armando, no hagas nada todavía. No lo confrontes. No le digas nada a Diana. Necesitas saber primero qué es ese plan del que hablan, porque si hay un plan, tú estás en desventaja mientras no sepas qué es. Tenía razón. Pero yo no estaba en condiciones de pensar con claridad esa noche. Porque esa misma noche fue cuando me enteré de que Ricardo estaba en el hospital. Lo supe por casualidad, por un mensaje que llegó a un grupo de contactos en común, uno de esos grupos de WhatsApp donde la gente comparte noticias de conocidos. Decía que Ricardo había tenido un accidente de tráfico 2 días antes y que estaba internado en observación, que ya estaba estable pero que seguiría en el hospital varios días más. Alguien preguntó en qué hospital.
Alguien respondió. Y yo anoté el nombre en un papel sin saber todavía qué iba a hacer con esa información. Esa noche Diana recibió un mensaje. Lo vi de reojo mientras cenábamos. Vi cómo su expresión cambió apenas una fracción de segundo, casi imperceptible, antes de volver a su cara de siempre. Vi cómo puso el teléfono boca abajo sobre la mesa con un movimiento demasiado casual. Y vi cómo me miró y me preguntó si quería más agua, con esa sonrisa tranquila que yo había amado durante 22 años y que en ese momento me resultó la cosa más aterradora que había visto en mi vida. Le dije que no, gracias. Y seguimos cenando en silencio. Esa noche, mientras Diana dormía, yo tomé una decisión. No la mejor decisión, quizás. No la más inteligente. Pero era la única que mi cuerpo y mi mente eran capaces de procesar en ese momento. Iba a ir al hospital. Iba a buscar la habitación de Ricardo. Y lo iba a mirar a los ojos. No le dije nada a Elena. Sabía que me iba a frenar. Me levanté antes del amanecer, le dejé una nota a Diana diciendo que tenía una reunión de trabajo en otra ciudad, y salí a la calle con las llaves del auto y una tormenta dentro del pecho que no tenía nombre. Afuera llovía. Fuerte. De esa manera en que llueve cuando parece que el cielo también está furioso por algo. Entré al auto, puse el motor en marcha, y manejé. Manejé durante 3 horas sin música, sin radio, sin nada. Solo la lluvia golpeando el parabrisas y ese ruido de los limpiaparabrisas que no dejaba de sonar como un reloj contando algo que ya no tenía remedio. Cuando llegué al hospital y crucé las puertas automáticas, el aire frío del interior me golpeó en la cara. Me acerqué a la recepción. Pregunté por Ricardo con el apellido que había encontrado en internet. La enfermera me dijo que estaba en el 5º piso, habitación 512, pero que las visitas eran solo para familiares. Le dije que era su primo. No parpadeé. Ella me miró un momento y luego asintió. Tomé el elevador. 5º piso. Pasillo blanco. Luz fría. El olor a desinfectante que se mezclaba con algo más, algo humano y cansado, el olor de un lugar donde la gente va a recuperarse o a no recuperarse. Caminé despacio. 504, 506. 508, 510. Me ajusté los lentes. Puse la mano sobre la manija de la habitación 512. Y empujé. Lo que vi me detuvo en seco. Mis lentes se deslizaron de mi nariz y cayeron al suelo con un sonido pequeño, casi ridículo, que nadie adentro escuchó porque los dos estaban demasiado ocupados en lo que estaban haciendo. Diana estaba inclinada sobre la cama de Ricardo. Pero no lo estaba consolando. No lo estaba visitando como visita a una esposa culpable a su amante herido. Tenía papeles en la mano. Documentos. Y Ricardo, con el brazo izquierdo vendado y los ojos abiertos y alertas a pesar de todo, le estaba señalando algo en esas páginas con el dedo índice, hablando en voz baja con una concentración que no tenía nada de romántica. Era la concentración de 2 personas cerrando un trato. Me quedé en ese umbral sin poder moverme, sin poder respirar, con los lentes en el suelo y la certeza brutal de que lo que tenía frente a mí era mucho más grande y mucho más peligroso de lo que había imaginado durante 3 horas de lluvia. Esto no era una aventura. Esto era algo que me incluía a mí de una manera que todavía no entendía del todo, pero que estaba a punto de entender. Ninguno de los dos me vio entrar. O si me vieron, tardaron varios segundos en reaccionar, porque yo estaba parado en ese umbral como una sombra, sin voz, sin movimiento, procesando la escena con una lentitud que no era calma sino shock puro. Diana fue la primera en levantar la vista. Y lo que cruzó por su cara en ese instante fue algo que no voy a olvidar mientras viva. No fue culpa. No fue vergüenza. Fue un destello rapidísimo de algo que solo puedo describir como cálculo. Como si en menos de un segundo su mente hubiera evaluado la situación y estuviera decidiendo cuál era la mejor respuesta posible. Luego vino la máscara. Y la máscara fue perfecta. Se llevó la mano al pecho, soltó un pequeño grito ahogado, y dijo mi nombre con una voz que sonaba exactamente como la voz de una mujer sorprendida e inocente. Armando. Dios mío, me asustaste. Se puso de pie, dejó los papeles sobre la silla que estaba junto a la cama, y caminó hacia mí con los brazos ligeramente abiertos como si fuera a darme un abrazo. Yo no me moví. Me quedé en el umbral con los lentes en la mano, que había recogido del suelo sin recordar haberlo hecho, y la miré de una manera que debió haberle dicho algo, porque se detuvo a medio camino. Ricardo, desde la cama, me observaba en silencio. Tenía el brazo izquierdo vendado hasta el codo, un corte cicatrizando sobre la ceja derecha, y una expresión que me resultó imposible de leer. No era culpa tampoco. Era algo más parecido a la evaluación.
como si también él estuviera calculando. Diana llenó el silencio con palabras. Tenía ese talento. Siempre lo había tenido, esa capacidad de hablar y hablar hasta llenar todos los espacios vacíos de una conversación antes de que la otra persona pudiera pensar con claridad. Me dijo que me había querido llamar para contarme que Ricardo era conocido de una amiga en común y que la amiga le había pedido que fuera a visitarlo porque no tenía familia cerca. Que los papeles eran unos documentos que la amiga le había pedido que le entregara, algo relacionado con el seguro médico. Que no era nada. Que no era lo que parecía. Habló durante casi 2 minutos sin parar. Y mientras hablaba, yo la miraba y pensaba en algo que Elena me había dicho una vez, hace muchos años, en una conversación que en ese momento me había parecido completamente abstracta. La persona que miente con más fluidez no es la que practica las mentiras. Es la que ya no siente la diferencia entre mentir y decir la verdad. Cuando Diana terminó de hablar, yo asentí despacio. Le dije que no sabía que conocía a Ricardo. Ella dijo que era una conocida de segunda mano, que tampoco lo conocía tanto. Ricardo siguió en silencio. Yo volteé a mirarlo un momento, solo un momento, y él sostuvo mi mirada con una tranquilidad que me pareció casi admirable en su descaro. Le dije a Diana que la esperaba afuera. Y salí. Me apoyé contra la pared del pasillo, cerré los ojos, y respiré. Lento. 1 vez. 2 veces. 3. Escuché el sonido de sus pasos al otro lado de la puerta, y luego un silencio breve que duró exactamente lo suficiente para que 2 personas intercambiaran una mirada de emergencia. Luego la puerta se abrió y Diana salió con su bolso colgado al hombro y una expresión de preocupación estudiada en el rostro. Bajamos juntos en el elevador sin decir nada. En el estacionamiento, bajo la lluvia que seguía cayendo aunque más despacio ahora, ella puso su mano sobre mi brazo y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Me preguntó cómo sabía que Ricardo estaba en ese hospital. Le dije que lo había visto en un grupo de contactos en común y que había ido por curiosidad, que quería saber quién era. Ella procesó eso un instante y luego asintió, y en ese sentimiento había un alivio microscópico que yo capturé y guardé en silencio. Creía que yo no sabía nada todavía. Creía que la historia que me había contado adentro había funcionado. Y en ese momento, parado bajo la lluvia en el estacionamiento de ese hospital, tomé la decisión más importante que he tomado en mi vida adulta. Una decisión que no fue impulsiva ni emocional. Fue fría, calculada y absolutamente necesaria. Decidí que Diana iba a seguir creyendo eso. Manejamos a casa en autos separados. Yo la seguí por el espejo retrovisor durante varios kilómetros, viendo sus luces traseras moverse en la lluvia, y pensé con más claridad de la que había tenido en 2 días. Pensé en los papeles que había visto sobre esa silla. Pensé en el tono de los mensajes que había leído en su teléfono, ese todo está avanzando. Pensé en la manera en que Ricardo me había mirado. No como un hombre culpable. Como un hombre que sabía algo que yo no sabía. Esa noche, cuando Diana se quedó dormida, yo salí al patio trasero de la casa con mi teléfono y llamé a Elena en voz baja. Le conté todo. La visita al hospital. Los papeles. La actuación de Diana. El silencio de Ricardo. Elena me escuchó sin interrumpir hasta que terminé, y luego hubo una pausa larga antes de que hablara. Lo que me dijo en esa llamada fue lo que terminó de abrirme los ojos. Elena trabajaba en recursos humanos de una empresa grande y tenía un amigo, Fernando, que era abogado especializado en derecho familiar y patrimonial. Me dijo que hacía algunas semanas, sin decirme nada para no preocuparme, había consultado con Fernando de manera informal sobre nuestra situación cuando ella empezó a notar cosas raras en algunas conversaciones que había tenido conmigo. Y Fernando le había dicho algo que Elena había guardado esperando el momento correcto para contarme. Le había dicho que en casos de separaciones donde hay bienes y negocios de por medio, no era infrecuente que una de las partes comenzara a mover activos con anticipación. Cambios en documentos. Transferencias a terceros. Modificaciones en seguros. Todo hecho de manera silenciosa, antes de que la otra parte se diera cuenta de que algo estaba ocurriendo. Y que cuando eso pasaba, la persona que no sabía casi siempre llegaba tarde. Sentí el frío del patio meterse hasta los huesos aunque no hacía tanto frío esa noche. Le pregunté a Elena si Fernando podía reunirse conmigo. Me dijo que ya lo había hablado con él y que estaba disponible cuando yo quisiera. Le dije que quería verlo al día siguiente. Ella dijo que lo llamaba en ese momento. Antes de colgar, Elena me preguntó cómo estaba. No la situación. Yo. ¿Cómo estaba yo? Me quedé un momento en silencio mirando el jardín oscuro, la hierba mojada por la lluvia,
el árbol que Diana y yo habíamos plantado juntos cuando cumplimos 10 años de casados y que ahora tenía el tronco grueso y las ramas extendidas como si no supiera nada de lo que estaba pasando bajo su sombra. Le dije a Elena que estaba bien, que iba a estar bien. Y en el momento en que lo dije, algo cambió en mi interior. No fue un alivio. No fue fortaleza tampoco. Fue algo más parecido a una claridad extraña, casi clínica, que se instaló en el centro de mi pecho y que me dijo en silencio que el tiempo de llorar había terminado. Que el tiempo de derrumbarme en la cocina mirando una taza de café fría también había terminado. Que ahora venía otra cosa. No iba a confrontar a Diana. No iba a gritarle ni a reclamarle ni a suplicarle una explicación. No iba a cometer el error de mostrarle lo que sabía antes de entender exactamente qué era lo que estaba planeando. Porque si había algo completamente claro después de esa tarde en el hospital, era que Diana y Ricardo no eran solo dos personas que se habían enamorado y habían tomado malas decisiones. Eran dos personas que estaban ejecutando algo. Y yo era el centro de ese algo sin haber recibido todavía ninguna invitación. Entré a la casa en silencio. Subí las escaleras. Me metí en la cama al lado de Diana, que dormía de espaldas a mí con la respiración tranquila de siempre. Y me quedé mirando el techo en la oscuridad, completamente despierto, con una calma nueva que no se parecía en nada a la paz. Se parecía mucho más a la concentración de alguien que acaba de entrar en guerra y todavía no ha disparado el primer tiro. Mañana iba a reunirme con Fernando. Mañana iba a empezar a entender el tamaño real de lo que estaba enfrentando. Y mañana iba a empezar, en silencio y sin prisa, a construir algo que Diana y Ricardo no esperaban. Que yo también era capaz de planear. Fernando tenía una oficina pequeña en el tercer piso de un edificio discreto, de esos que no llaman la atención desde la calle, pero que por dentro tienen ese olor particular a madera vieja y expedientes acumulados que a mí siempre me había transmitido cierta seriedad. Llegué 15 minutos antes de la hora acordada. Estaba sentado en la sala de espera cuando Elena llegó, me apretó el brazo sin decir nada, y nos quedamos en silencio hasta que la asistente nos indicó que podíamos pasar. Fernando era un hombre de unos 55 años, delgado, con lentes de armazón oscura y una manera de escuchar que me hizo entender de inmediato por qué Elena confiaba en él. No interrumpía. No hacía gestos de sorpresa. Tomaba notas con una pluma sobre un cuaderno de hojas amarillas y asentía despacio mientras yo hablaba, como alguien que está procesando cada palabra y archivándola en el lugar correcto. Le conté todo desde el principio. Los mensajes en el teléfono de Diana. El viaje al hospital. Los papeles sobre la silla. La frase que había leído en los mensajes, ese todo está avanzando. La manera en que Ricardo me había mirado. La actuación de Diana en el pasillo. Todo. Cuando terminé, Fernando dejó la pluma sobre el cuaderno, juntó las manos sobre el escritorio y me miró directamente antes de hablar. Me dijo que lo que yo le estaba describiendo tenía una forma que él había visto antes. No exactamente igual, pero con los mismos contornos. Me dijo que antes de sacar conclusiones necesitaba hacerme algunas preguntas, y que quería que yo respondiera con la mayor precisión posible aunque algunas preguntas me resultaran incómodas. Le dije que adelante. Me preguntó si Diana tenía acceso a las cuentas del negocio. Le dije que sí, que habíamos manejado siempre las finanzas con transparencia total entre los dos, que ella tenía firma en 2 de las cuentas corporativas desde hacía varios años. Me preguntó si en los últimos meses había notado algún movimiento inusual en esas cuentas. Le dije que no había revisado con detalle, que confiaba en Diana para ese tipo de administración cotidiana. Fernando anotó algo sin cambiar la expresión. Me preguntó si teníamos algún seguro de vida. Le dije que sí, que hacía unos 4 años habíamos contratado una póliza importante, de esas que uno firma pensando que nunca va a necesitar pero que firma de todas formas porque es lo responsable. Me preguntó quién era el beneficiario. Le dije que Diana, naturalmente, y que yo era el beneficiario de la póliza de ella. Me preguntó si sabía si la póliza había tenido alguna modificación reciente. Le dije que no lo sabía. Fernando anotó algo más. Luego me preguntó algo que me heló la sangre de una manera diferente a todo lo anterior, porque las preguntas anteriores me habían incomodado, pero esta me golpeó en un lugar que no esperaba. Me preguntó si Diana había mencionado en algún momento, en los últimos meses, la posibilidad de que yo viera a un médico. Si había expresado preocupación por mi salud. Si había insinuado, aunque fuera de manera casual, que yo estaba bajo demasiada presión, que estaba trabajando demasiado, que tal vez necesitaba hablar con alguien. Me quedé en silencio. Porque sí. Si había dicho esas cosas. Varias veces.
con esa voz suave y preocupada que yo había interpretado como amor, como cuidado, como la atención natural de una esposa que se preocupa por su marido. Me había dicho que me veía agotado, que a veces decía cosas que no tenían sentido cuando estaba muy cansado, que debería ir al médico a hacerme un chequeo general. Una vez, solo una vez, había usado la palabra estrés de una manera que en ese momento me había parecido completamente inocente, pero que ahora, sentado frente a Fernando en esa oficina pequeña, adquiría un significado completamente diferente. Le pregunté a Fernando directamente qué era lo que estaba pensando. Me miró un momento antes de responder. Me dijo que no quería alarmarme sin tener pruebas concretas, pero que el patrón que yo le estaba describiendo, la combinación de acceso a cuentas corporativas, una póliza de seguro de vida con beneficiario designado, comentarios sobre la salud mental del cónyuge, y documentos siendo firmados en presencia de un tercero, era un patrón que él había visto antes en casos donde una de las partes estaba preparando el terreno para una separación que le resultara lo más favorable posible en términos económicos. Y en algunos casos, me dijo con una calma que me resultó casi más perturbadora que si hubiera gritado, ese lo más favorable posible incluía explorar opciones que iban bastante más allá del divorcio convencional. El silencio que siguió a esas palabras fue el silencio más pesado que he experimentado en mi vida. Elena, a mi lado, puso su mano sobre la mía sobre el escritorio. No dijo nada. Solo eso. Y ese gesto pequeño fue lo que me impidió que algo dentro de mí se desintegrara completamente en ese momento. Le pregunté a Fernando qué tenía que hacer. Me dijo que lo primero y más urgente era obtener acceso a toda la información financiera del negocio y de las cuentas personales sin alertar a Diana. Me dijo que necesitaba revisar los movimientos de los últimos 12 meses con detalle. Me dijo que necesitaba verificar si la póliza de seguro había tenido alguna modificación y quién la había solicitado. Y me dijo que necesitaba hacer todo eso de manera silenciosa, sin cambiar ningún comportamiento visible, sin darle a Diana ninguna señal de que algo había cambiado en mi nivel de conocimiento. Le pregunté cuánto tiempo teníamos. Me dijo que no lo sabía con certeza, pero que si la otra parte ya estaba en movimiento, cada día contaba. Salí de esa oficina con Elena a las 2 de la tarde. Afuera el sol había salido después de días de lluvia y la luz me golpeó en la cara de una manera que me resultó casi violenta, como si el mundo exterior no tuviera ningún derecho a estar luminoso en ese momento. Elena me acompañó hasta mi auto. Me preguntó cómo estaba. Le dije que estaba procesando. Me dijo que iba a estar a mi lado en todo esto, que no estaba solo. Le creí. Con Elena siempre le he creído. Esa tarde volví a la oficina del negocio. Entré con la llave de siempre, saludé a los 2 empleados que estaban trabajando, y me metí en mi despacho con la puerta cerrada. Saqué el historial de las cuentas corporativas de los últimos 12 meses y empecé a revisar. Línea por línea. Transacción por transacción. Tardé 3 horas. Y al final de esas 3 horas tenía frente a mí algo que me confirmó que Fernando tenía razón. Había movimientos que no recordaba haber autorizado. Transferencias pequeñas al principio, de $2,000, $3,000, del tipo que uno podría ignorar fácilmente si no está mirando con atención, pero que sumadas a lo largo de 9 meses representaban más de $47,000 saliendo de las cuentas del negocio hacia una cuenta que no reconocí de inmediato. Tardé otros 20 minutos en rastrearla. Era una cuenta a nombre de una empresa que no existía en ningún registro que yo pudiera encontrar con una búsqueda rápida. Una empresa fantasma. Me recosté en la silla de mi despacho y miré el techo. $47,000. 9 meses. Una empresa que no existía. Un amante en el hospital firmando papeles. Una póliza de seguro que yo necesitaba verificar con urgencia. Y una esposa que esa misma mañana me había preparado el desayuno, me había preguntado si quería jugo de naranja, y me había dado un beso en la mejilla antes de que yo saliera. Cerré los archivos. Los guardé en una carpeta encriptada en mi computadora personal, la que Diana no usaba nunca. Los respaldé en una memoria USB que metí en el bolsillo interior de mi saco. Y luego me quedé sentada en silencio durante varios minutos, respirando, dejando que esa claridad fría que había empezado a instalarse en mí la noche anterior terminara de asentarse. Había llorado. Había entrado en pánico. Había manejado 3 horas bajo la lluvia movido por el dolor puro de un hombre traicionado. Esa versión de mí había sido real y había sido necesaria. Pero ya había cumplido su función. Lo que venía ahora no tenía espacio para el dolor. Lo que venía ahora requería algo completamente diferente. Requería que yo me convirtiera en alguien que Diana nunca había visto. No el esposo lastimado.
No el hombre que llora en la cocina, sino el hombre que ella había subestimado desde el principio sin saberlo. El hombre que había construido todo lo que ella ahora intentaba quitarle, ladrillo por ladrillo, con sus propias manos. Ese hombre no iba a confrontarla. No iba a acusarla. No iba a darle ninguna señal. Ese hombre iba a observar. Iba a documentar. Iba a planear. Y cuando estuviera listo, cuando tuviera todo lo que necesitaba, iba a actuar de una manera que Diana y Ricardo no habían contemplado en ninguno de sus cálculos. Iba a actuar con la misma frialdad con la que ellos habían planeado destruirlo. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Porque por fuera todo seguía igual. Me levantaba a la misma hora. Desayunaba con Diana. Hablaba de cosas sin importancia, del clima, de una serie que ninguno de los dos estaba viendo realmente, de si había que llamar al plomero porque el grifo del baño de visitas seguía goteando. La miraba hablar y pensaba que era la actriz más talentosa que había conocido en mi vida. Y luego pensaba que yo también lo estaba haciendo. Que los dos estábamos sentados en esa mesa interpretando una obra de teatro para una audiencia de 0 personas, porque ninguno de los dos podía permitirse romper el personaje todavía. Por dentro, sin embargo, yo era otra cosa completamente distinta. Fernando me había dado una lista de pasos concretos. Metódicos. Sin emoción. El tipo de lista que uno recibe cuando el problema ya dejó de ser emocional y se convirtió en logístico. El primer paso era verificar la póliza de seguro de vida. Llamé a la compañía aseguradora desde mi teléfono de trabajo, identificándome como el titular de la póliza, y pedí que me enviaran un estado de cuenta completo con el historial de modificaciones. La ejecutiva que me atendió tardó unos minutos y luego me informó con una voz completamente neutral que la póliza había tenido una actualización de beneficiarios hacía aproximadamente 6 meses. Le pedí que me confirmara el cambio. Me dijo que el porcentaje asignado a Diana como beneficiaria principal se había mantenido igual, pero que se había añadido un beneficiario secundario. Un nombre que yo no reconocí de inmediato. Pedí que me lo deletreara. Lo anoté. Y cuando colgué y busqué ese nombre en mis contactos y en internet, encontré algo que me golpeó el estómago con una fuerza que no esperaba. Era el nombre completo de Ricardo. Ricardo aparecía como beneficiario secundario de mi póliza de seguro de vida desde hacía 6 meses. 6 meses antes de que yo supiera que existía. 6 meses antes de que yo encontrara esos mensajes en el teléfono de Diana. 6 meses en que ese hombre, ese desconocido que yo nunca había visto en mi vida hasta que lo fui a buscar a una cama de hospital, había estado vinculado legalmente a mi muerte sin que yo lo supiera. Me quedé mirando el papel donde había anotado su nombre durante un tiempo que no supe medir. Luego llamé a Fernando. Le leí el nombre. Hubo una pausa al otro lado de la línea y luego me dijo, con esa calma suya que ya empezaba a reconocer como la calma de alguien que ha visto cosas peores, que eso cambiaba el nivel de urgencia de todo. Que necesitábamos movernos más rápido. Que al día siguiente tenía que estar en su oficina con todos los documentos que había encontrado. Esa noche Diana llegó a casa con una bolsa de comida de un restaurante que a mí me gustaba. Dijo que no tenía ganas de cocinar y que había pensado en mí. Me sirvió en un plato, me preguntó cómo había estado mi día, y se sentó frente a mí con esa sonrisa que yo había amado durante 22 años. Comí. Le dije que el día había estado tranquilo. Le pregunté por el suyo. Me dijo que había ido al gimnasio por la mañana y que por la tarde había tenido una llamada larga con su prima de Guadalajara. Asentí. Le dije que qué bien. Y seguimos comiendo. En algún momento durante esa cena, mientras Diana hablaba de algo que su prima le había contado, yo me pregunté en silencio cuándo había empezado exactamente. No la infidelidad, eso ya no me importaba de la misma manera que me había importado 2 días antes. Me preguntaba cuándo había empezado el plan. Si había un momento específico en que Diana había mirado nuestra vida juntos y había decidido que prefería quedarse con lo que habíamos construido sin tener que cargar con el hombre que lo había construido. Si había sido una decisión tomada de golpe o si había sido algo que se había ido formando despacio, como esas grietas en las paredes que uno no ve hasta que un día son demasiado grandes para ignorar. No encontré respuesta. Y me di cuenta de que tampoco la necesitaba. Al día siguiente me reuní con Fernando. Llevé todo. Las capturas de pantalla de los mensajes, los estados de cuenta con las transferencias, la información sobre la póliza de seguro, los datos de la cuenta fantasma hacia donde habían ido los $47,000. Fernando revisó todo con esa concentración de cirujano que yo ya le conocía, y cuando terminó, me miró por encima de sus lentes y me dijo algo que organizó todo lo que yo había estado viendo en partes separadas dentro de una imagen completa y coherente.
Me dijo que lo que tenía frente a él era evidencia de al menos 3 delitos distintos. Primero, fraude financiero, por las transferencias no autorizadas desde las cuentas del negocio hacia una cuenta de empresa inexistente. Segundo, modificación fraudulenta de una póliza de seguro de vida, porque para añadir un beneficiario secundario sin el conocimiento del titular se requería una firma que claramente había sido falsificada o tramitada de manera irregular. Tercero, y esto lo dijo en voz más baja aunque estábamos solos en su oficina, posible conspiración para defraudar, dependiendo de lo que los papeles que yo había visto en la habitación del hospital resultaran ser. Le pregunté qué significaba todo eso en términos prácticos. Me dijo que significaba que yo estaba en una posición mucho más fuerte de lo que Diana creía, siempre y cuando siguiera sin revelar nada de lo que sabía. Que el error más grande que podía cometer en este momento era confrontarla, porque si ella sabía que yo tenía esta información, haría desaparecer lo que pudiera antes de que yo pudiera documentarlo legalmente. Me dijo que necesitábamos 2 cosas adicionales. Primero, saber qué eran exactamente esos papeles que Diana había llevado al hospital. Segundo, tener registros de audio o video de conversaciones relevantes que pudieran usarse como evidencia complementaria. Me explicó que era legal y que no en términos de grabación según las leyes aplicables, y me dio instrucciones precisas sobre cómo proceder. Salí de esa reunión con una claridad que casi me asustó por lo completa que era. Porque ya no había nada difuso en lo que estaba viendo. Ya no había espacio para la duda o para la esperanza de que hubiera una explicación diferente. Lo que había era un mapa. Un mapa de algo que Diana y Ricardo habían construido con cuidado y paciencia durante meses, usando mi confianza como el material principal de construcción. Y yo iba a usar ese mismo mapa para desmantelarlo. Esa semana instalé una pequeña cámara en la sala de estar de la casa, del tipo que parece un cargador de teléfono y que no llama la atención sobre ninguna superficie. La puse detrás de un libro en el estante, apuntando hacia el sillón donde Diana solía sentarse a hablar por teléfono cuando creía que yo estaba en otra parte de la casa. Fernando me había explicado exactamente dónde colocarla para que la grabación tuviera validez legal como evidencia en el contexto de nuestro caso. También empecé a revisar el correo físico antes de que Diana llegara a casa. Había algo que Fernando me había pedido que buscara específicamente. Me había dicho que si había documentos legales en proceso, era probable que alguna notificación llegara por correo en algún momento. Que estuviera atento. Al tercer día encontré algo. Era un sobre blanco sin membrete visible, dirigido a Diana, con el sello de una notaría de la ciudad. Lo sostuve en mis manos durante varios segundos antes de tomar una decisión. Luego fui a la cocina, lo abrí con cuidado sobre el vapor del hervidor de agua, lo leí, lo fotografié con mi teléfono página por página, lo doblé de nuevo con cuidado y lo sellé lo mejor que pude antes de dejarlo en su lugar sobre la mesa de entrada. Lo que decían esas páginas me confirmó lo que Fernando había intuido desde el principio. Era una solicitud de modificación de titularidad sobre 2 de los bienes inmuebles que estaban registrados a nombre de los 2. Una modificación que, si se completaba, transferiría la titularidad exclusiva a Diana antes de cualquier proceso de separación legal. Firmada, en uno de los espacios, con algo que se parecía a mi firma pero que yo nunca había estampado en ningún papel. Mi firma. Falsificada. Llamé a Fernando en ese momento. Le describí el documento. Me dijo que lo fotografiara todo, que guardara las imágenes en múltiples lugares seguros, y que no tocara nada más. Que eso era exactamente lo que necesitábamos. Que el caso que estábamos construyendo acababa de volverse mucho más sólido. Esa noche Diana llegó a casa, recogió el sobre de la mesa de entrada, lo abrió, leyó algo en su interior y lo guardó en su bolso sin decirme una sola palabra al respecto. Luego entró a la cocina y me preguntó si quería cenar algo ligero porque ella no tenía mucha hambre. Le dije que lo que ella quisiera estaba bien. Y mientras ella abría el refrigerador de espaldas a mí, yo saqué mi teléfono del bolsillo, abrí la aplicación que me mostraba la grabación en tiempo real de la cámara en la sala, y comprobé que estaba funcionando perfectamente. Todo estaba funcionando perfectamente. Hay un tipo de soledad que no tiene que ver con estar solo. Es la soledad de estar rodeado de personas y tener que comportarte como si no supieras lo que sabes. Como si el mundo siguiera siendo el mismo de antes cuando en realidad ya no queda nada del mundo de antes. Yo viví esa soledad durante casi 3 semanas. 3 semanas de desayunos normales, de conversaciones vacías, de noches durmiendo al lado de Diana con los ojos cerrados y la mente completamente despierta, procesando, organizando, planeando cada movimiento que venía después. Mi hijo Jorge notó algo.
Tenía 19 años y la sensibilidad particular de los hijos que han crecido observando a sus padres con más atención de la que los padres creen. Me llamó un jueves por la tarde, desde la universidad donde estaba en su segundo año, y me preguntó directamente si todo estaba bien en casa. Le dije que sí, que estaba un poco cansado del trabajo. Me dijo que mamá le había dicho que yo estaba muy estresado últimamente y que le preocupaba mi estado de ánimo. Me quedé en silencio un momento. Luego le dije que no se preocupara, que todo estaba bien. Y cambié el tema con cuidado. Pero esa llamada me pesó, porque me confirmó que Diana estaba sembrando una narrativa. No solo conmigo, también con Jorge. La narrativa del Armando estresado, del Armando que no estaba bien, del Armando cuyo estado de ánimo era motivo de preocupación. Y entendí con una claridad nueva para qué servía esa narrativa. No era solo para cubrirse emocionalmente frente a la familia en caso de una separación. Era algo más funcional que eso. Era la construcción de un personaje. Mi personaje. El personaje del hombre inestable, del hombre que tal vez no estaba en condiciones de manejar su propio negocio, sus propias finanzas, sus propias decisiones. El hombre que quizás necesitaba que alguien más tomara el control de las cosas por él. Se lo conté a Fernando en nuestra siguiente reunión. Él asintió despacio y me dijo que era consistente con el patrón. Me dijo que en algunos casos que él había trabajado, la construcción de esa narrativa de inestabilidad mental servía como respaldo para acciones legales posteriores, impugnaciones de contratos, cuestionamientos de capacidad para firmar documentos, incluso solicitudes de tutela en casos extremos. Me dijo que no quería exagerar la gravedad de la situación, pero que era importante que yo tuviera registro de esas conversaciones también. Esa semana la cámara en la sala capturó algo que Fernando llamó, cuando se lo mostré, exactamente lo que necesitábamos. Era un martes por la noche. Yo había salido a comprar algo a la tienda de la esquina, algo completamente ordinario, y había vuelto 10 minutos antes de lo que Diana esperaba. Entré en silencio porque la puerta de entrada no hace ruido cuando uno la abre despacio. Y desde el pasillo, antes de entrar a la sala, escuché su voz. Estaba hablando por teléfono. Con Ricardo, lo supe por el tono inmediatamente, ese tono que yo ya había escuchado en los audios de su teléfono semanas antes. Y lo que decía era lo siguiente, con una precisión que se me quedó grabada palabra por palabra porque la cámara lo registró todo y yo le escuché después 20 veces hasta aprenderlo de memoria. Decía que Armando no sospechaba nada, que seguía igual de confiado, que era increíble lo fácil que era manejarlo, que para cuando se diera cuenta de lo que estaba pasando ya no habría nada que pudiera hacer. Luego se rió. No la risa de los audios románticos que yo había encontrado semanas antes. Esta risa era diferente. Era más seca, más funcional. La risa de alguien que está revisando un plan que va bien. Luego dijo algo que me heló por completo. Dijo que Jorge ya estaba siendo preparado. Que cuando llegara el momento, Jorge iba a estar de su lado porque ella había sido cuidadosa en cómo había ido plantando las cosas. Que Armando iba a quedarse solo. Que así era como tenía que ser. Salí de la casa sin que me viera. Me senté en el auto estacionado frente a la casa y me quedé ahí varios minutos mirando las luces encendidas de la sala a través de la ventana. Pensé en Jorge. En los 19 años de ese muchacho que yo había visto crecer, a quien había llevado a sus primeros partidos de fútbol, a quien había ayudado a prepararse para los exámenes de ingreso a la universidad, a quien había abrazado el día que se fue a vivir al dormitorio estudiantil con una mochila nueva y los ojos brillantes. Jorge era la persona más importante de mi vida después de que Diana dejó de serlo. Y ella lo estaba usando como una pieza más del tablero. Eso fue lo que terminó de convertirme en otra persona. No en una persona fría ni en una persona vengativa. En una persona completamente resuelta. Porque hasta ese momento, aunque sabía lo que sabía y aunque estaba ejecutando cada paso con precisión, había una parte pequeña de mí que todavía albergaba algo parecido a la tristeza de lo que se estaba perdiendo. Los 22 años. La vida que creí que teníamos. El árbol del jardín que plantamos juntos. Esa parte pequeña murió esa noche sentado en el auto frente a mi propia casa. Lo que quedó en su lugar era algo más limpio y más firme que la tristeza. Era determinación pura. Llamé a Elena esa noche. Le conté lo de Jorge. Ella guardó silencio un momento y luego me dijo algo que fue exactamente lo que necesitaba escuchar. Me dijo que Jorge era el hijo de su padre. Que cuando llegara el momento y tuviera toda la información, iba a ser capaz de ver la verdad. Que no podía perder de vista eso. Que mi trabajo ahora no era salvar el matrimonio ni salvar la imagen que Diana estaba construyendo.
Mi trabajo era proteger lo que había construido y proteger la relación con mi hijo con hechos y con verdad, no con palabras. Tenía razón. Siempre la tiene. La semana siguiente Fernando me convocó a su oficina con una novedad. Había logrado, a través de sus contactos en el ámbito notarial, obtener información sobre los documentos que se habían tramitado recientemente con las firmas que yo había identificado como falsificadas. Y lo que encontró confirmó que había una tercera persona involucrada en el proceso además de Diana y Ricardo. Alguien que había servido de intermediario en la tramitación de los documentos, alguien con acceso a ciertos registros, cuyo nombre Fernando prefirió no mencionarme todavía hasta tener más certeza. Lo que sí me dijo fue que el esquema era más elaborado de lo que habíamos pensado inicialmente. No era solo Diana tomando decisiones impulsivas movida por una aventura que se había salido de control. Era un plan que había requerido tiempo, conocimiento y coordinación. Un plan que alguien con experiencia en este tipo de maniobras había ayudado a diseñar. Me preguntó si Diana tenía algún contacto con experiencia en derecho patrimonial o en manejo de bienes raíces dentro de su círculo cercano. Pensé. Y entonces recordé algo que había estado guardado en algún rincón de mi memoria sin que yo le hubiera dado importancia. Recordé que Ricardo, el hombre en la cama del hospital, el hombre con el brazo vendado y los papeles en la mano, trabajaba en una firma de asesoría financiera. Se lo dije a Fernando. Él anotó el nombre de la firma. Me dijo que eso encajaba perfectamente. Que eso explicaba los niveles de elaboración del esquema. Que Ricardo no era solo el amante de Diana. Era el arquitecto técnico del plan. Salí de esa reunión sabiendo que lo que estaba enfrentando era más grande de lo que cualquier esposo traicionado enfrenta normalmente. Pero también sabiendo que lo que Fernando y yo estábamos construyendo era igualmente sólido. Teníamos grabaciones. Teníamos transferencias documentadas. Teníamos la firma falsificada. Teníamos el rastro de la cuenta fantasma. Teníamos el nombre de la firma de Ricardo. Y teníamos algo que Diana y Ricardo no habían considerado en ningún momento de su planificación. Que yo era el tipo de hombre que había construido un negocio desde cero sin tener nada. Que ese tipo de hombre, cuando decide que algo es importante, no para hasta terminar lo que empieza. Faltaba una cosa. Una sola cosa que Fernando me había dicho desde el principio que era esencial para que todo lo demás tuviera el impacto correcto. No bastaba con tener la evidencia. Había que presentarla en el momento y el lugar correctos. En un contexto donde no hubiera manera de minimizarla, de esconderla, de manejarla en privado y con discreción. Tenía que ser público. Tenía que ser definitivo. Y tenía que ser en un momento que Diana misma hubiera elegido, para que no hubiera ninguna manera de que después dijera que la habían sorprendido en desventaja. Ese momento estaba a 2 semanas de distancia. Y Diana misma lo había organizado sin saberlo. El evento lo había organizado Diana con 3 semanas de anticipación. Era una cena familiar para celebrar el cumpleaños de su madre, Carmen, que cumplía 70 años. Una cena grande, de esas que Diana planeaba con una atención al detalle que yo siempre había admirado. Había reservado el salón privado de un restaurante que a Carmen le gustaba especialmente, había coordinado la asistencia de casi 30 personas entre familiares cercanos, primos, cuñados, amigos de toda la vida de su madre, y había encargado un pastel personalizado con fotos de Carmen a través de los años. Yo la había visto organizar todo esto desde la distancia de mi nuevo silencio, observando cómo hacía llamadas, confirmaba asistencias, elegía el menú con el encargado del restaurante. Y cada vez que me preguntaba si quería opinar sobre algo, yo le decía que lo que ella decidiera estaba perfecto, que confiaba en su criterio, que iba a quedar precioso. Ella sonreía. Y yo sonreía de vuelta. Cuando le conté a Fernando la fecha y el contexto del evento, se quedó un momento en silencio y luego me dijo que era el escenario ideal. No porque fuera cruel usarlo, me aclaró, sino porque era un espacio donde estarían presentes personas que formaban parte de la red de relaciones de ambos, familiares que conocían la historia de nuestro matrimonio, personas frente a las cuales la verdad tendría el peso que merecía tener. Me dijo que en su experiencia, la exposición de este tipo de esquemas en contextos privados y controlados casi siempre terminaba siendo manejada, minimizada o negada con el tiempo. Que la única manera de garantizar que las consecuencias fueran reales e inmediatas era que ocurriera en un contexto donde hubiera testigos que no pudieran ser silenciados después. Me dijo que necesitaba preparar la presentación de la evidencia de manera que fuera clara, irrefutable y ordenada. Nada de gritos. Nada de acusaciones emocionales. Solo hechos. Documentos. Grabaciones. Números. La historia contada por sus propias pruebas,
sin que yo tuviera que elevar la voz ni una sola vez. Pasé los siguientes días preparando exactamente eso con Fernando. Organizamos todo en un orden lógico que comenzaba con las transferencias financieras, seguía con la póliza de seguro modificada, continuaba con la firma falsificada en los documentos de los bienes inmuebles, y culminaba con la grabación de Diana en la sala hablando con Ricardo. Fernando preparó también un resumen legal de cada elemento, con sus implicaciones específicas, para que cualquier persona en esa sala pudiera entender sin necesidad de ser abogado lo que estaban viendo. También hice algo que no le conté a Fernando hasta después. Llamé a Jorge. No le conté todo. Todavía no era el momento para eso, y él no estaba preparado para recibir esa cantidad de información de golpe. Pero le dije que necesitaba verlo antes de la cena de la abuela. Que había cosas importantes que quería hablar con él. Que lo amaba y que lo que iba a pasar en los próximos días iba a ser difícil, pero que necesitaba que supiera que todo lo que yo había hecho en mi vida lo había hecho pensando en él también. Jorge guardó silencio un momento al teléfono. Luego me dijo que me escuchaba raro. Le dije que estaba bien, que solo era un padre que quería hablar con su hijo. Me dijo que el sábado podía venir a la ciudad. Le dije que perfecto. Nos vimos ese sábado en una cafetería cerca de la universidad. Jorge llegó con su mochila al hombro y esa manera de caminar que siempre me ha recordado a mí mismo con 20 años menos. Pedimos café. Y le conté. No todo, pero sí lo suficiente. Le hablé de los mensajes que había encontrado. Le hablé de las transferencias. Le hablé de la firma falsificada. No le mostré la grabación todavía, eso lo reservé para el momento correcto. Pero le conté lo suficiente para que pudiera empezar a reordenar las piezas de lo que su madre le había estado diciendo durante semanas. Lo vi procesar. Vi cómo su cara cambiaba mientras escuchaba, cómo la expresión inicial de incomodidad fue dando paso a algo más serio, más adulto, que yo no le había visto antes. Cuando terminé de hablar, se quedó un rato en silencio mirando su taza de café. Luego levantó la vista y me preguntó si estaba seguro de todo lo que me estaba diciendo. Le dije que sí, que tenía documentos, que tenía un abogado, que todo estaba respaldado. Me preguntó qué iba a pasar. Le dije que iba a pasar algo necesario, que iba a doler para todos, incluyendo para mí, pero que la alternativa era seguir viviendo dentro de una mentira que le estaba costando a nuestra familia mucho más de lo que cualquiera de los dos podía ver desde afuera. Jorge asintió despacio. No dijo que me creía de manera explícita. Pero tampoco dijo que no y cuando nos despedimos en la puerta de la cafetería y me dio un abrazo más largo de lo normal, supe que algo se había alineado entre los dos que necesitaba estar alineado antes de que llegara la noche de la cena. Los días previos al evento los viví con una tensión que era diferente a todas las tensiones que había experimentado en las semanas anteriores. No era el miedo ni la angustia de las primeras noches. Era algo más parecido a la tensión de antes de una presentación importante, de esas en que uno sabe que ha preparado todo lo que podía preparar y que ahora solo queda ejecutar. Fernando me había dado instrucciones precisas sobre el momento en que debía actuar dentro de la cena. No al principio, cuando la gente todavía estaba acomodándose y el ambiente era informal. No al final, cuando algunos ya estarían pensando en irse y la atención estaría dispersa. En el momento en que todos estuvieran sentados, con la cena servida, en ese punto de la noche en que la conversación se vuelve más general y todo el mundo está presente y atento. Ese era el momento. También me había dicho algo más que guardé con cuidado. Me dijo que cuando llegara ese momento, mi mayor fortaleza iba a ser exactamente lo opuesto de lo que Diana esperaría de mí. Diana esperaba, si es que llegaba a sospechar algo, un hombre desbordado, un hombre herido que no podía controlar sus emociones, el Armando estresado e inestable que ella había estado describiendo a los demás durante semanas. Mi mayor fortaleza era presentarme como exactamente lo contrario. Calmado, ordenado, preciso. Que la calma fuera la evidencia de que yo sabía exactamente lo que estaba haciendo. La noche anterior a la cena no dormí mucho. Pero no fue por angustia. Me quedé despierto porque mi mente seguía repasando cada detalle, cada documento, cada segundo de la grabación, cada número de las transferencias, con la concentración de alguien que se ha preparado durante semanas para un momento que no puede repetirse. Diana, a mi lado, durmió sin ningún problema. La mañana del evento ella se levantó temprano, emocionada con los preparativos finales. Me preguntó si ya tenía lista mi ropa. Le dije que sí. Me preguntó si podía llevar el pastel en mi auto porque en el suyo no cabía bien. Le dije que claro, que con gusto. Cargué el pastel en el asiento trasero de mi auto con cuidado. Un pastel enorme,
decorado con fotos de Carmen a través de los años, con 70 velas rosas en la parte superior. Lo miré un momento antes de cerrar la puerta del auto. Luego saqué del bolsillo interior de mi saco la memoria USB donde estaba todo. La sostuve en la mano un segundo. La guardé de nuevo. Esa noche iba a terminar muchas cosas. Y esa noche iba a empezar otras. El restaurante era exactamente como Diana lo había planeado. Manteles blancos, velas en el centro de cada mesa, flores frescas en tonos crema y rosa que Carmen siempre había preferido. El salón privado tenía capacidad para 40 personas y esa noche estaba ocupado con casi 30, distribuidas en mesas redondas que creaban esa sensación de reunión íntima que Diana sabía construir cuando quería. Había puesto música suave de fondo, el tipo de música que no interfiere con la conversación pero que llena los silencios. Había coordinado con el restaurante un menú de 3 tiempos que Carmen había elegido semanas antes. Todo estaba perfecto. Diana había hecho un trabajo impecable. Llegué con el pastel 20 minutos antes de que empezaran a llegar los demás invitados. Lo entregué en la cocina del restaurante, saludé al encargado del salón, y me quedé de pie cerca de la entrada observando cómo el espacio se iba llenando de personas. Familiares de Diana que me saludaban con abrazos y palmadas en el hombro. Amigos de Carmen que me preguntaban cómo estaba el negocio. Primos que no veía desde la última reunión familiar y que hacían los comentarios de siempre sobre el tiempo que pasaba entre encuentros. Respondía todo con la sonrisa correcta. El abrazo correcto. La frase correcta. Jorge llegó con un amigo que Carmen quería especialmente. Me buscó con la mirada desde la entrada, y cuando nos encontramos me sostuvo la mirada un segundo más de lo normal. Asentí despacio. El asentí de vuelta. No necesitamos más que eso. Diana estaba en su elemento. La vi moverse por el salón con esa soltura natural que siempre había tenido en los eventos sociales, asegurándose de que todos estuvieran acomodados, que las copas estuvieran llenas, que su madre estuviera recibiendo toda la atención que merecía. Carmen, sentada en la cabecera de la mesa principal, resplandecía con un vestido azul marino y esa sonrisa amplia de las personas que saben que son amadas. La miré y sentí algo que no esperaba sentir esa noche. Algo parecido a la ternura. Carmen nunca había sido parte de esto. Carmen era simplemente una mujer de 70 años rodeada de las personas que quería, celebrando el regalo de seguir estando aquí. Lo que iba a pasar esa noche la iba a afectar también. Eso lo sabía. Y lo lamenté de una manera genuina mientras la veía reír con alguien al otro extremo de la mesa. Pero no había otra manera. La cena comenzó. Primer tiempo. Conversaciones cruzadas. El tipo de ruido cálido que hacen los grupos de personas que se conocen bien y que están contentas de estar juntas. Diana estaba sentada a mi izquierda. En algún momento durante el primer tiempo puso su mano sobre la mía sobre la mesa y me preguntó en voz baja si estaba bien. Le dije que nunca había estado mejor. Ella sonrió y retiró la mano para responder algo que le preguntaba la persona a su otro lado. Segundo tiempo. Las copas se rellenaron. La conversación subió un poco de tono, como siempre pasa cuando el vino lleva un rato circulando y la gente se relaja. Alguien propuso un brindis por Carmen. Todos levantamos las copas. Yo también. Bebí. Dejé la copa sobre la mesa con cuidado. Y entonces llegó el momento. Me puse de pie despacio. No lo hice de golpe ni con ningún gesto dramático. Simplemente me levanté, y algo en la manera en que lo hice hizo que las conversaciones cercanas se fueran apagando una por una, como cuando alguien apaga las luces en una habitación de a poco, hasta que el salón entero estaba en silencio y todas las miradas estaban sobre mí. Diana me miró desde su silla con una expresión que todavía tenía algo de sonrisa social, el tipo de sonrisa automática que uno mantiene cuando no sabe exactamente qué está por pasar pero asume que es algo amable. Tomé mi copa. Dije que quería decir unas palabras antes de que llegara el pastel. Dije que Carmen merecía ser celebrada por las personas que la conocían de verdad, que la habían visto a través de los años, que sabían quién era. Dije que las reuniones como esa eran importantes precisamente porque reunían a las personas que se supone que deben conocerse con honestidad. Hice una pausa. Vi cómo Diana fruncía levemente el ceño, una fracción de segundo, antes de volver a la expresión neutral. Dije que lamentaba interrumpir una celebración tan hermosa con algo que no era celebración, pero que había cosas que no podían seguir esperando, y que si había un lugar donde la verdad merecía ser dicha, era exactamente en un lugar como ese, rodeado de personas que merecían saber la verdad. El silencio en el salón era absoluto. Saqué la memoria USB del bolsillo de mi saco.
La conecté al pequeño proyector portátil que había colocado discretamente sobre la mesa antes de que llegara nadie, apuntando a la pared blanca al fondo del salón. Fernando me había sugerido el proyector. Me había dicho que la evidencia proyectada en grande, visible para todos simultáneamente, era incomparablemente más poderosa que mostrar documentos en una pantalla pequeña. Tenía razón. La primera imagen que apareció en la pared fue el estado de cuenta de las cuentas corporativas del negocio, con las transferencias marcadas en rojo. $47,000. 9 meses. La cuenta destino identificada como empresa inexistente. Di un minuto para que la gente lo leyera. El silencio se volvió más denso. Luego vino la información de la póliza de seguro de vida. El nombre de Ricardo como beneficiario secundario. La fecha de la modificación. 6 meses atrás. Escuché un sonido al otro lado de la mesa, algo entre un susurro y una exclamación contenida. No miré quién era. Seguí mirando la pared. Luego los documentos de los bienes inmuebles con la firma falsificada. Proyecté una ampliación de la firma al lado de mi firma real de otro documento para que la diferencia fuera visible. Escuché la voz de alguien preguntando en voz baja qué era eso. Nadie respondió. Y luego puse el audio. La voz de Diana llenó el salón. Clara, sin distorsión, perfectamente audible desde el primer segundo. Su voz diciendo que Armando no sospechaba nada. Diciendo que era increíble lo fácil que era manejarlo. Diciendo que para cuando se diera cuenta ya no habría nada que pudiera hacer. La risa. Seca. Funcional. Y luego las palabras sobre Jorge. Que Jorge ya estaba siendo preparado. Que Armando iba a quedarse solo. Detuve el audio. Miré a Diana. Estaba pálida. Con una palidez que no era actuada, que no tenía nada de la máscara que yo le había visto en la habitación del hospital ni en ninguno de los momentos de los últimos días. Era la palidez real de alguien que acaba de ver derrumbarse algo que había construido con mucho cuidado durante mucho tiempo. Sus manos estaban sobre la mesa y pude ver que le temblaban ligeramente. No dije nada más por varios segundos. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Luego dije, con una voz completamente tranquila, que Fernando, mi abogado, ya había presentado esa misma mañana una denuncia formal ante las autoridades correspondientes por fraude financiero, falsificación de documentos y modificación fraudulenta de instrumentos legales. Que copias de toda la evidencia estaban en manos de las autoridades y también en manos de la firma regulatoria que supervisaba el trabajo de la empresa de asesoría financiera donde trabajaba Ricardo. Que el proceso legal ya estaba en movimiento y que lo que acababa de ver esa sala era simplemente lo que las autoridades ya tenían en su poder. Alguien al fondo del salón dijo el nombre de Diana en un tono que no era de pregunta. Era de incredulidad. Carmen, en la cabecera de la mesa, tenía los ojos llenos de lágrimas y la mano sobre la boca. La miré un segundo y sentí de nuevo esa punzada de lamento genuino. Luego aparté la vista. Diana intentó hablar. Abrió la boca y salió algo, un comienzo de frase, una negación que no llegó a completarse, porque en ese momento Jorge, que estaba sentado 3 sillas más allá, se puso de pie. Lo miré. Él me miró a mí. Y luego miró a su madre con una expresión que no voy a describir en detalle porque era demasiado privada para ese salón lleno de gente. Le dijo una sola cosa. Le dijo que él había hablado con su padre el sábado. Que sabía lo suficiente. Y que cuando estuviera lista para tener una conversación honesta, la iba a escuchar. Pero que esa noche no era esa conversación. Se sentó. El salón tardó varios segundos en volver a moverse. Luego empezaron los murmullos, los movimientos, la gente mirándose entre sí sin saber exactamente qué hacer con lo que acababa de ocurrir. Alguien le preguntó a Diana si estaba bien. Ella no respondió. Yo desconecté la memoria USB del proyector. La guardé en mi bolsillo. Recogí mi saco del respaldo de la silla. Y antes de salir del salón, me detuve frente a Carmen, que seguía sentada en su lugar con los ojos húmedos, y le dije en voz baja que lo lamentaba. Que ella no tenía ninguna culpa en nada de esto. Que la quería y que siempre la había querido. Carmen me tomó la mano con sus 2 manos y no dijo nada. Solo eso. Y caminé hacia la salida. El estacionamiento estaba frío esa noche. Me detuve junto a mi auto y respiré el aire de afuera, ese aire sin música ni manteles blancos ni el peso de 30 personas procesando algo que nunca esperaron ver. Las luces del restaurante seguían encendidas detrás de mí. Podía imaginar el salón todavía en movimiento, los murmullos, Diana intentando manejar algo que ya no tenía manera de ser manejado. No volteé a mirar. Abrí el auto, me senté,
y me quedé en silencio durante varios minutos sin poner el motor en marcha. No sentí lo que pensé que iba a sentir. Había imaginado este momento muchas veces durante las semanas anteriores. Había pensado que cuando llegara iba a sentir algo grande, algo catártico, una especie de liberación explosiva que barriera con todo lo que había estado cargando desde la noche en que abrí ese teléfono sobre la mesa de la cocina. Pero lo que sentí sentado en ese auto en el estacionamiento frío fue algo mucho más silencioso que eso. Algo parecido al final de una tormenta larga. No alegría. No triunfo. Solo el silencio particular que queda cuando algo que ha estado haciendo ruido durante mucho tiempo finalmente se detiene. Sonó mi teléfono. Era Elena. Lo dejé sonar 3 veces antes de contestar. Me preguntó cómo había salido todo. Le dije que había salido exactamente como Fernando había dicho que saldría. Me preguntó cómo estaba yo. Le dije que estaba procesando. Hubo una pausa y luego me dijo que estaba orgullosa de mí. No de la manera en que alguien dice eso cuando quiere hacerte sentir bien. Lo dijo con esa voz suya de siempre, directa y sin adorno, que era exactamente por eso más difícil de recibir sin que algo se moviera en el pecho. Le dije que gracias. Que no hubiera podido hacer nada de esto sin ella. Me dijo que sí hubiera podido, pero que se alegraba de no haberme dejado solo en el intento. Colgué. Puse el motor en marcha. Y manejé a casa. Las semanas que siguieron fueron complicadas de una manera diferente a todo lo anterior. Ya no había tensión de espera ni de silencio estratégico. Ahora había procesos. Legales, financieros, personales. Fernando llevaba el caso con una precisión que yo agradecí cada día. Las denuncias que había presentado esa mañana antes de la cena comenzaron a tener movimiento rápido. La empresa fantasma hacia donde habían ido los $47,000 fue identificada y vinculada directamente a Ricardo, quien resultó ser el único firmante real detrás de la cuenta. La firma de asesoría financiera donde trabajaba abrió una investigación interna en cuanto recibió la documentación que Fernando había enviado. En menos de 2 semanas, Ricardo fue suspendido de su cargo mientras duraba la investigación. Su licencia profesional quedó en revisión por el organismo regulatorio correspondiente. Los documentos con mi firma falsificada fueron sometidos a análisis pericial. El resultado confirmó lo que Fernando ya sabía, la firma no era mía. Eso añadió un cargo adicional al proceso legal y complicó considerablemente la posición de Diana frente a cualquier reclamación sobre los bienes inmuebles que había intentado transferir. El divorcio comenzó formalmente 3 semanas después de la cena. Diana contrató un abogado, naturalmente. Pero la posición desde la que negociaba era radicalmente distinta a la que habría tenido si el plan hubiera funcionado. En lugar de llegar al proceso con activos transferidos, con una narrativa de inestabilidad mental de mi parte construida durante meses, y con Ricardo disponible como soporte, llegó con cargos pendientes, con evidencia en su contra, y con una reputación dentro del círculo familiar y social que había quedado irreparablemente dañada esa noche en el restaurante. El proceso no fue rápido ni indoloro. Los procesos legales nunca lo son, independientemente de cuánta razón tenga uno. Hubo meses de trámites, de documentos, de reuniones en la oficina de Fernando donde yo salía con la cabeza llena de términos jurídicos y la necesidad urgente de tomar aire fresco. Pero cada paso fue en la dirección correcta. Y Fernando me había preparado para la duración desde el principio, lo cual fue una de las cosas más útiles que alguien pudo hacer por mí en ese proceso. Con Jorge las cosas fueron más lentas y más delicadas, como era de esperarse. No hubo una conversación definitiva en la que todo quedó resuelto de golpe. Fue una serie de conversaciones, algunas cortas, algunas largas, algunas incómodas de una manera que solo puede ser incómoda cuando uno habla con su propio hijo sobre el derrumbe de la familia que los dos creyeron que tenían. Jorge necesitó tiempo para procesar su propia versión de la traición, que era diferente a la mía pero no menos real. Él también había sido usado como pieza dentro de ese plan, y eso dejaba una marca particular que no desaparecía con una sola conversación. Pero siguió llamándome. Siguió viniendo los fines de semana cuando podía. Y en una de esas visitas, varios meses después de la cena, me dijo algo que guardé en el lugar donde uno guarda las cosas que no quiere olvidar nunca. Me dijo que lo que más le había costado de todo esto no había sido descubrir lo que su madre había hecho. Había sido descubrir que su padre era capaz de algo que él no había visto nunca. No la exposición pública, eso era solo el final. Sino la paciencia, la calma, la manera en que yo había cargado todo solo durante semanas sin derrumbarme. Me dijo que eso le había enseñado algo sobre qué tipo de hombre quería ser. No supe qué responder durante varios segundos.
Luego le dije que yo también había aprendido algo sobre qué tipo de hombre quería ser. Que a veces uno no sabe de qué está hecho hasta que algo lo obliga a averiguarlo. Me mudé a un apartamento al mes de iniciado el proceso de divorcio. Era más pequeño que la casa, naturalmente. Tenía una sala con ventana grande que daba a un parque, una cocina que aprendí a usar de maneras que nunca había necesitado aprender antes, y un silencio por las noches que al principio me resultó extraño y que con el tiempo se convirtió en algo que esperaba con genuina tranquilidad al final de cada día. Empecé a hacer cosas que había postergado durante años sin darme cuenta de que las estaba postergando. Volví a caminar por las mañanas, algo que había dejado de hacer cuando el negocio empezó a crecer y el tiempo libre se fue reduciendo sin que yo lo notara. Empecé a ver a Elena más seguido, cenas simples en su casa o en la mía donde hablábamos de cosas que no tenían nada que ver con procesos legales ni con Diana ni con nada de lo que había ocurrido. Solo dos personas que se conocen desde siempre compartiendo una mesa. El negocio, contra lo que yo había temido en los momentos más oscuros de todo ese proceso, no solo sobrevivió sino que recuperó la estabilidad que las transferencias de Diana habían comprometido. Fernando había gestionado la recuperación de la mayor parte de los fondos desviados como parte del proceso legal. No todo, pero sí suficiente para que el daño fuera reparable. Contraté a una administradora financiera externa para supervisar las cuentas con una independencia que yo nunca había considerado necesaria antes y que ahora entendía como una decisión de sentido común. Ricardo enfrentó consecuencias que fueron más allá de la suspensión laboral. La investigación de la firma regulatoria derivó en la revocación temporal de su licencia profesional, lo que en la práctica lo dejó fuera del mercado en su área de especialidad por un periodo que sus propios colegas describieron como difícilmente reversible dada la naturaleza de los cargos. El proceso penal por fraude y falsificación seguía su curso cuando yo dejé de rastrear las noticias sobre él, porque llegó un momento en que seguir haciéndolo me costaba energía que necesitaba para otras cosas. Hubo una tarde, varios meses después de todo, en que manejé sin razón específica por el camino que había tomado esa noche de lluvia hacia el hospital. No sé exactamente por qué lo hice. Quizás para terminar algo en mi cabeza que todavía estaba a medias. Pasé frente al edificio sin detenerme. Lo miré un momento por la ventana. Y seguí manejando. Pensé en el hombre que había entrado por esas puertas automáticas con los nudillos blancos alrededor del asa de una maleta que no sabía para qué había traído. El hombre que se había quedado congelado en el umbral de la habitación 512 con los lentes cayéndose al suelo y el corazón partiéndose en un lugar que todavía no tenía nombre. Ese hombre había existido de verdad. Había sentido lo que había sentido de verdad. Y no necesitaba borrarlo ni avergonzarse de él. Pero ya no era ese hombre. Lo que aprendí en todo este proceso no lo aprendí de Fernando ni de Elena ni de ninguna decisión estratégica que tomé durante esas semanas. Lo aprendí la noche que me senté en el patio trasero de mi casa mirando el árbol que Diana y yo habíamos plantado juntos y le dije a mi hermana que iba a estar bien sin saber todavía si era verdad. Lo aprendí porque decidí que iba a ser verdad antes de tener ninguna prueba de que lo sería. Que la vida no te avisa cuando va a pedirte que seas más de lo que creías que eras. Simplemente te pone frente a una puerta, a veces una puerta de hospital en un pasillo blanco con olor a desinfectante, y lo que encuentras del otro lado no es lo que esperabas. Pero lo que haces después de encontrarlo, eso sí depende completamente de ti.